La casa en Sunem. En el relato del segundo libro de Reyes, capítulo 4 y versículo 8, dice que un día pasaba Eliseo por Sunem, en donde había una mujer distinguida. Esta mujer persuadió a Eliseo a que comiera en su casa. De ahí en adelante, siempre que el profeta pasaba por ese lugar, comía en la casa de aquella mujer. La historia dice que esta mujer, siendo una persona muy acaudalada, pidió a su marido que la dejara construirle una pequeña habitación al profeta, pues ella veía que Eliseo era un santo hombre de Dios. El relato bíblico continúa diciendo que efectivamente el marido de esta mujer accedió a construir esa habitación en donde Eliseo, cada vez que llegaba por ese lugar, podía tener un poco de privacidad y también comodidad para realizar los menesteres propios de su oficio profético. Tal parece que Sunem era un lugar muy tranquilo y apacible, pues no solamente era frecuentado por el profeta, sino que esta familia había logrado alcanzar una posición importante y próspera dentro de los territorios de Israel. Sin embargo, no siempre fue tan placentera la vida en Sunem. Este territorio había sido escenario en muchas ocasiones de encarnizadas batallas entre los ejércitos de los filisteos y los ejércitos de Israel. Muchos soldados habían muerto en ese lugar. Reyes habían perdido la vida en medio de cruentas luchas por el dominio de ese territorio. En este momento, Sunem era una tierra próspera, pero no siempre fue así. La prosperidad y abundancia de la que se gozaba se había logrado luego de arduas batallas. Sunem hacía alarde del significado de su nombre, lugar de doble reposo. Y es que realmente era un lugar placentero. Su clima, vegetación, su entorno, su ambiente, su frescura, en fin, era un lugar agradable para vivir. Toda esta región gozaba de gran abundancia. Esto era un bienestar generalizado y no solamente para la casa de esta mujer sunamita. Si regresamos en la historia, podemos ver una de esas ocasiones en las que Israel fue rodeado por ejércitos filisteos, encontrándose precisamente en Sunem. Primera de Samuel 28:4 dice de la siguiente manera: Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Esta batalla fue decisiva en la historia de Israel. Fue aquí precisamente en donde perdió la vida el rey Saúl, uno de los episodios más tristes del pueblo hebreo. Saúl había impedido muchas cosas para el pueblo de Israel. Por ejemplo, suspendió los trabajos de herrería, evitando así que el pueblo tuviera sus propias espadas, cuchillos o lanzas. Cuando alguien necesitaba afilar sus arados o herramientas de trabajo, tenían que acudir a los filisteos, pues ellos sí realizaban ese tipo de actividades, aunque se las impedían que las hicieran en Israel. Saúl y Jonatán sí poseían cada uno una espada o una lanza. Se podría decir que Saúl temía que su mismo pueblo se le rebelara o que aprendieran a usar las armas de manera que fueran una amenaza aún para él mismo y para su infame gobierno. Por cierto, muy diferente también esta actitud en comparación con el pequeño David, quien desde muy joven capacitaba y entrenaba a sus hombres para que fueran expertos en el manejo de las armas de combate. Es posible que David, sin saberlo, aplicaba el conocido principio de liderazgo que estriba en que un buen líder se rodea siempre de los mejores y no teme por su posición, pues su labor se basa en coordinar y dirigir a su equipo obteniendo siempre lo mejor de cada uno. Saúl dirigía de manera muy distinta. Era un líder acomplejado, con tendencia a rodearse de gente mediocre, buscando que ninguno de sus subordinados lograra destacar por encima de él. Saúl también había desterrado a todos los hechiceros, magos y adivinos que se encontraban dentro del territorio de Israel. Labor que definitivamente nos sorprende, pues entre todas las cosas malas que hacía, esto era como una especie de acierto en su gobierno. Pero esperemos un momento,
No nos equivoquemos pensando que Saúl había hecho esto porque era un hombre temeroso de Dios. De ninguna manera. Saúl quiso aparentar que su dependencia venía de Dios, que los brujos y medium eran una vergüenza para un pueblo que recibiría toda su dirección y guía a través de los profetas y de la voz directa del Señor. Saúl no podía tener una actitud más farisaica que esta. Pretender por medio de un edicto de expulsión y expropiación contra los hechiceros y adivinos que el pueblo pensara en el rey como un hombre recto, íntegro y temeroso de Dios. Su actitud frente a la adversidad iba a descubrir toda esa farsa. Ahora Saúl se encontraba frente a Sunem. Sus enemigos se habían reunido para presentarle batalla. David no estaba ahí para defenderle. Esto no fue como cuando Goliat los estaba desafiando. Ahora Saúl iba a tener que enfrentar esta batalla solo. Su victoria representaría una gran liberación para el pueblo. Su derrota sería su gran vergüenza y decepción. La Biblia dice que Saúl estaba temeroso, pero no se trataba simplemente de un temor nervioso o impaciente, sino más bien el pánico había invadido su corazón y el miedo lo había abrazado. En la incertidumbre que reinaba en su mente, tomaría la última, peor y más desastrosa decisión de su vida: acudir a un clarividente para solicitar su ayuda. Dios hacía mucho tiempo que había dejado de hablar con Saúl. Dios ya no le enviaba mensajes por medio de profetas como se esperaba que lo hiciera con el rey de Israel. Saúl había cerrado la boca de Dios al matar a sangre fría a aquellos 85 sacerdotes que vestían efod de lino en la casa de Jehová. ¿Cómo iba Dios a hablar con un hombre que intencionalmente había profanado su santidad? Saúl no consideró otra alternativa. Nunca se le cruzó por la mente que Dios es misericordioso y que si se hubiera humillado, posiblemente hubiera alcanzado el favor de Dios. Surge de esta trágica escena de la vida de Saúl una enseñanza para nuestra casa hoy. Y es que en el transcurso de toda nuestra vida siempre habrán batallas que tendremos que librar. Algunas serán pequeñas y otras mayores. Todas las batallas tendrán cierto nivel de dificultad y cada una de ellas habrá que enfrentarla de distinta manera. Dios habrá de darnos la estrategia. La batalla de Sunem fue para Saúl la batalla decisiva. Él sabía que no podía perderla. Él sabía que se estaba jugando el bienestar futuro de Israel. No era una batalla como las demás, tenía que ganarla a como diera lugar. La estrategia no fue la correcta. A continuación, con el propósito de prevenirnos de caer en esto, analizaré el error más grande de Saúl en su torpeza de actuación en esta batalla. Saúl estaba tan asustado, los espíritus inmundos que lo poseían hacían más grave ese sentimiento de miedo e inseguridad. Al ver que Dios no le respondía ni por Urim, ni por Tumim, ni por sueños o profecías, pidió que le buscaran a una medium. ¿Cómo es que un problema puede ser tan grande en nuestra vida que nos provoque un sentimiento de inseguridad y zozobra? Algunas veces, Dios permite que nuestras pruebas se hagan grandes para probar nuestra confianza y dependencia en Él. El Señor guarda silencio mientras ve nuestra actitud y nuestras acciones. Dios sabe cuándo va a contestar nuestra oración. No es cuando queremos, sino que es cuando Dios quiere. Hay veces que tendremos que ser sostenidos no por lo que oímos de Dios, sino por lo que sabemos de Él. Sabemos que Dios ha hecho milagros en el pasado, pues eso nos debe sostener en el presente. El rey Saúl buscando a un adivino es exactamente igual a aquellos creyentes que esperan encontrar la solución a sus problemas en los juegos de azar, en los médicos, en la suerte o en el ocultismo. Es completamente inaceptable para un cristiano esperar que sus problemas los resuelvan los agoreros a través de hechizos, pócimas, limpias, amarres o conjuros. Eso era lo que intentaba Saúl. No es raro encontrar casas con creencias supersticiosas, muchas de las cuales han sido parte de la tradición familiar, aceptadas aún después de recibir a Cristo en sus vidas. Todas y cada una de estas supersticiones van ligadas a ritos y creencias ocultistas,
las cuales serán siempre fuente de temor y desconfianza. Recordamos ahora el pasaje que citamos al principio, segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 8, en donde se ve una tierra próspera y abundante llamada Sunem, y es que el rey Saúl debió haber ganado la batalla que los filisteos le presentaron en Sunem. Él era el escogido para defender al pueblo y pelear por traer prosperidad a su casa. Saúl fracasó y le tocaría a David vencer a las huestes filisteas para que esa prosperidad fuera alcanzada por el pueblo de Israel. Otra cosa que vemos en la batalla de Saúl en Sunem es que él pide un disfraz. Esto para no ser reconocido al visitar a la adivina de Endor. Esa situación, aplicada a las familias, estaría tipificando aquellas casas que viven con un disfraz, es decir, con una fachada que no permite a nadie mostrar lo que hay detrás. Un disfraz es tener un comportamiento ambivalente o ambiguo. Es como tener dos opiniones contrarias sobre la misma cosa. Por ejemplo, Saúl había echado de la tierra a los nigromantes, adivinos, hechiceros, etc. Es decir, los despreció y señaló como inmundos. Sin embargo, ahora los va a buscar de nuevo para pagar por sus servicios. El disfraz no es sinónimo simplemente de hipocresía, sino de ambivalencia y ambigüedad. Un carácter así es considerado clínicamente como bipolaridad, que puede llegar a convertirse en una esquizofrenia o en psicosis. Eso era realmente lo que pasaba con Saúl. Por su fariseísmo manifiesto, no solamente perdió la batalla contra los filisteos, sino que empobreció al pueblo y permitió que sus enemigos lo subyugaran. Efectivamente, Saúl había desechado por completo el mandamiento de Jehová. Se había vuelto abominable delante de Dios. Deuteronomio 18:12 dice: porque cualquiera que hace estas cosas, hablando de los encantadores, medios adivinos o agoreros, abominable es para el Señor. Qué condición más horrible en la que había caído el rey de Israel. En esta ocasión quisiera llamar tu atención a la actitud de Saúl, pues no obstante pudo ayudar a su casa a conseguir para tener una vida próspera, sus decisiones no fueron las correctas, equivocándose fatalmente. Pasaría mucho tiempo para que ese territorio conquistado por filisteos fuera tomado por David y convertido en un lugar de mucha abundancia. Saúl perdió la batalla. Pero, ¿qué acaso no podría esa situación ilustrar muy bien la condición en la que se encuentran muchos hogares actualmente? Hay batallas que pelear, hay enemigos que vencer. La doble prosperidad no vendrá si antes no nos aprestamos a pelear por ella. El Señor nos ayudará a conseguirla. Dios hará que los enemigos retrocedan y nos dejen Sunem para que la convirtamos en una tierra de reposo y bienestar.